y la propuesta de la Argentina es que el Mercosur sirva no solo para integrarnos cada día más entre nosotros, sino también para ampliar y distribuir los beneficios de la globalización. Venimos a tratar nuevamente una ley de presupuesto. Hemos recuperado los argentinos y este Congreso la discusión presupuestaria como herramienta central de la discusión de políticas y del accionar de política de del Gobierno de la Nación. Y la verdad que yo me solidarizo con vos, Martín. La verdad que sí. Me tocó ver cómo festejaban la muerte de Néstor el 27 de octubre de 2010 o que en la televisión dudaran si el hombre estaba en el cajón o no. Nunca tuve la suerte de tanta solidaridad. Sabiendo cómo va evolucionando el delito en la Ciudad de Buenos Aires, y eso nos permite, además es muy importante, que con información vamos a poder diseñar políticas para la seguridad cada vez más apuntadas, más precisas, más efectivas, para ir mejorando la seguridad de la gente. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Muy buenas noches. Bueno, intensa noche como nos tiene acostumbrado esta semana y este cierre de año, este diciembre en particular. Lo veían un poco en la fantástica, en el fantástico compacto de la apertura, que cerró con el dólar a 18.23, que es un dato, sí, efectivamente, pero no es el único dato económico del día, que se haya calentado el dólar, sino que hay otros tantos y en un ratito los vamos a estar aquí desglosando y analizando. Con la hiperactividad en diputados, la sesión, Nacho, bienvenido. Querido Alejandro, ¿cómo estamos? Buenas noches, chicos. Está desarrollándose y aparentemente el gobierno tiene plafón, a diferencia de lo que ha pasado con la reforma previsional, en una sesión mucho más tranquila, sí, para validar presupuesto, pacto fiscal y responsabilidad fiscal, es decir, el conjunto de leyes económicas que pactó y acordó con los propios gobernadores. Con lo cual no habría sorpresa, el debate se está produciendo. Y a esta hora de la noche hay que decir que efectivamente en la provincia de Buenos Aires tenemos nueva conducción del Partido Justicialista. Asumieron en la sede de la avenida, en la calle Mateu, justamente Gustavo Menéndez y también Fernando Grey, intendentes que buscarán reinstalar al peronismo en términos competitivos electorales para el 2019. Con una complicación, porque a la orden nacional pueden aparecer como más opositores y no tienen tanta necesidad de estar en el día a día con esa cuestión, pero en la provincia de Buenos Aires se les hace mucho más difícil, tanto que sus legisladores acompañaron con el quórum en el tratamiento de las leyes que se debatieron y se aprobaron esta semana en diputados y senadores. Hablando de leyes, aprobó el ENACOM finalmente la fusión Cablevisión con Telecom, que cambia el mapa de las comunicaciones en la Argentina. Cambio trascendente. Finalmente Clarín lo obtuvo. Hay algún planteo de Telefónica, hay un planteo del grupo Slim que tiene, claro, va a tener cuádruple play, internet, telefonía, contenido y televisión por cable. O sea que efectivamente construye el gobierno lo que en el mundo más o menos sucede y hasta aquí estaba relativamente obturado finalmente en la Argentina, que es una concentración en el mapa justamente, eventualmente a futuro, de medios. Esa decisión se tomó, insisto, hoy. Ahora, hablando de decisiones, la justicia y Comodoro Pi también estuvieron a la orden del día. En un caso no Comodoro Pi, pero un tribunal oral, o en un tribunal oral, en una investigación que arrancó allá por el 2004, en la causa AMIA, por encubrimiento, la fiscalía, los fiscales, pidieron 13 años de prisión para Galeano, el ex juez que desvió aparentemente toda la investigación, según entiende los fiscales, y para el expresidente Carlos Menem 4 años de prisión pidió. Expresidente que ya tiene una condena, que resta que la Corte la confirme, a más de 7 años de prisión por lo que sucedió con la voladura de Río Tercero, y que es senador. La otra decisión de Comodoro Pi
es que una cámara, una segunda instancia judicial, validó la tarea del juez Bonadío en la investigación que empezó con el fiscal Nisman en vida y que le valió la muerte, el asesinato del propio Nisman en su propio departamento. Esa investigación que un juez dijo que no había motivos para indagar, investigar, etcétera, que una cámara había validado, pero que Casación revisó, la tercera instancia judicial, y 3 años después, un juez de primera instancia y una cámara de segunda instancia terminan por validar respecto a los elementos, los argumentos que Nisman en vida esgrimía a propósito de el encubrimiento y un delito que finalmente la Cámara no confirmó, que sí había validado Bonadío, que es el de traición a la patria y que es tal vez la novedad saliente de la confirmación de Cámara al respecto de una decisión que, si Cristina no fuera senadora, la tendría en Ezeiza o en Marcos Paz, porque ratifica el pedido del desafuero y la inmediata detención. Como tantos otros que están justamente presos, Delía, Esteche, Zanini, que más allá de los rumores, finalmente también le validaron la prisión preventiva. Está Lourdes, que no nos acompaña de aquí porque está en Comodoro Pi, está trabajando intensamente, ha sido una larga jornada. Querida Lourdes, bienvenida, buenas noches. Me encantaría conocer algún detalle adicional de esto que solo a modo de título he planteado esta noche. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Paulino? ¿Cómo están ustedes todos ahí en el equipo? Bueno, lo cierto es que, como yo ya lo había planteado en algún momento, el tema de la traición era muy difícil de probar y justamente lo que plantean los jueces es que el caso no encaja en esa calificación, dice, porque aún si se entendiera, comprendido, dice que el atentado terrorista contra la sede de la AMI en el concepto de agresión, que es lo que mencionó Bonadío en su fallo, dice, lo cierto es que la respuesta que dieron los poderes políticos de Argentina no fue bélica. Entonces, por ese lado, le quita la traición a la patria a este fallo del juez Claudio Bonadío y sí agrega abuso de autoridad, que no estaba hasta el momento. A partir de ahora es encubrimiento agravado, después estorbo de un acto funcional y abuso de autoridad. Le confirmó las prisiones preventivas a todos, como vos decías recién, tanto para la expresidenta, obviamente en el caso de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, tiene que pedir previamente el desafuero para poder proceder después a la detención, y en el resto de las detenciones que ya se están cumpliendo, como la de Esteche, la de Zanini, la de Delía, la de Khalil también, bueno, esas también están confirmadas, y también la de Timerman, que había pedido que los carcelaran justamente por cuestiones de salud. Bueno, lo que dice la Sala 2 es que hace, digamos, lo mismo que el juez Claudio Bonadío, dice, ratificamos la prisión preventiva, pero cuando tenga que realizarse los estudios pertinentes y demás por sus cuestiones de salud, sí va a pedir autorización en el juzgado y va a poder hacer todo lo que necesite para seguir sus tratamientos. Y también, obviamente, les confirmó los embargos millonarios para todos los imputados. Esto es, algunas personas tenían 50 millones de pesos de embargo y otros que aparecían como partícipes necesarios tenían 35 millones de pesos. Lourdes, impecable. Quería conocer estas precisiones. Esto es apelable ante casación. Intuye un recurso que va a entrar antes de fin de año por parte de los confirmados en el procesamiento, ¿o me equivoco? Sí, así es, y seguramente lo van a hacer porque lo que pretendían era tanto el tema de las excarcelaciones como el tema de los procesamientos. En cualquiera de los casos, perdóname. A la patria quedan el procesamiento por los otros delitos que te mencioné hace un ratito. Correcto. En cualquiera de los casos, las fiestas las pasan en prisión, digamos, los que están hoy con prisión preventiva. Así es. El delito de encubrimiento versus traición a la patria, ¿cuál es la diferencia en términos de penas? La diferencia en términos de pena es que la traición a la patria tenía perpetua. La de encubrimiento agravado puede tener penas mucho menores. Obviamente no hay una perpetua ya de por sí y puede llegar a tener 15 años, por ejemplo, haciendo un promedio, 15 años, pero nunca una prisión perpetua como planteaba la traición a la patria. Lourdes, un beso, gracias. Hasta mañana. Abrazo grande. Ahí estaba Lourdes Marchese en Comodoro Pi. A esta hora se sigue trabajando y máximo en el cuarto piso donde están los jueces federales, etcétera. Bueno, a todo esto, María Belén, bienvenida. Buenas noches, ¿cómo andamos? Buenas noches, Paulino, ¿cómo están? La noche está que sí que no, que llueve, que no llueve, que chispea, mucha humedad, casi toda, digamos. Terrible, y el tránsito un caos. La verdad que yo no estoy acostumbrada a esta clase de tránsito porque, bueno, viste que soy de Mar del Plata en enero es parecido. No, Paulino, no Anda tiene nada a hacer un trayecto en la costa en enero, a las
7 en de la el tarde. peor momento que Le venía falta de Mar las del playas Plata, del Paulino, sur. me parece. ¿Qué? Me parece que le falta Mar del Plata, Paulino. ¿Qué, en enero? Sí, Dentro de poco pedís el Metrobús en Ahí Mar del está, Plata, vos te pedís sumás el a Metrobús Rosa. en Mar del Plata. No, yo lo que estoy diciendo es que simplemente en la costa, Mar No, del Plata, no, Pau, enero, te juro que No, de es mármol, un lío, de dejémonos mármol de acá, para no llegar tarde, porque no son mis obligaciones, 2 horas. Sí. Yo mármol no conozco, pero bueno, era como que no sé por dónde andaba, pero era terrible. Bueno, José Mármol es el conurbano, qué sé Bueno, yo, no, no es fácil. pero pues tampoco, soy son varios nueva, kilómetros, es Esteban Echeverría. Es de ahí el vicepresidente electo del Partido Justicialista en la Quedó muy tonta. provincia de Buenos Aires. No, porque no, estamos dando alguna precisión adicional. Bueno, Bueno, 28 grados, muchísimo calor en la ciudad de Buenos Aires, probabilidad de lluvias, no sé realmente si ya está lloviendo para mañana, probables tormentas, también una máxima de 33. Y llegó la gente del Operativo Sol a Mar del Plata. Sí. En un ratito vamos a contar detalles, pero Nacho, es parte de la preocupación del gobierno. Hay efectivos que han sido enviados al conurbano después de los conatos de episodios de Luján, violencia que se vivieron en el barrio Luján. San Jorge ayer, por ejemplo. Exactamente. Te voy a dar una particularidad de lo de ayer. Barrio San Jorge no es uno de los lugares periféricos y peligrosos de Luján. Todo lo contrario, cuando vos vas a la Basílica, una de las salidas antes es el barrio San Jorge. Nadie entiende cómo pudo pasar lo que pasó. Y la hazaña. Fueron 3 episodios distintos, porque uno fue el intento al Walmart, después otro un pero camión por las recolector. mismas personas que se iban yendo de un lugar al otro. Esto Igual, es lo que... ¿no quedan detenidos o hay detenidos todavía por esta causa? Por esta causa todavía hay detenidos, sí, en Luján. Que había 17, pero no sé si finalmente a esta hora siguen presos. Hoy todos comparecieron ante el juez. Pero bueno, Nacho, el dato es que el gobierno está preocupado por el tema, no hay vuelta. Como dice el GRAF, dispusieron 8.000 efectivos en todo lo que es Gran Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, gendarmes en su mayoría, también policías bonaerenses, todos abocados a los grandes centros hipermercados, supermercados, y también la Ciudad de Buenos Aires emitió una resolución interna en el cual instan a reforzar los patrullajes en las zonas de los supermercados. Cada 2 horas tienen que hacer un reporte que le tienen que enviar al ministro Martín Ocampo y a su viceministro Marcelo D'Alessandro. Hay mucha preocupación en el gobierno, creen que el escenario cambió desde el día lunes a partir de los incidentes en el Congreso, vinculan también a sectores políticos. Lo concreto es que hoy no pasó más allá de lo que de los últimos días, no hubo focos eventuales de saqueos. Por suerte de Dios, gracias, pero digo, antes de meternos en la violencia política y demás, hay algunas cosas que no quiero dejar pasar por alto. En principio sigue prófugo Sebastián Romero, el dirigente del Frente Izquierda de los Trabajadores de la provincia de Santa Fe, que tiene una orden de detención y un pedido de captura ordenado por el juez federal Sergio Torres. Mismo juez federal, Nacho, hasta donde sé, que observó todos los videos, las fotos, los informes y terminó hallando algo que hasta aquí era desconocido. Porque esta imagen la teníamos. Fue una de las más violentas, más virulentas y menos felices de lo que vivimos el lunes. Ahora, hay otra que tiene que ver con un efectivo policial que se descubrió en las últimas horas que termina generando violencia contra policías, en este caso de otra fuerza, porque pertenece a la fuerza de la policía comunal en Escobar y aparece en estas imágenes y el juez, después de una intervención, lo imputa y la provincia termina por apartarlo. Sí, efectivamente, no depende del partido de Escobar, ¿no? Depende de la provincia. Claro, porque la policía comunal es provincial, exactamente. Ahí, pero ¿cómo son tomados, cómo son reclutados? Reclutados. Sí. Bueno, muchas veces las policías comunales no tienen quizás las posibilidades que tiene la policía de la provincia o lo utilizan un elemento de, bueno, vamos a dar un favor. Muchas policías comunales se llenaron así. Bueno, Nacho, me da la impresión que esto es un cambio, ¿no es cierto? En la investigación, por lo menos se puso sobre el tapete que efectivamente no solo no había infiltrados, sino que había violentos, o pudo haber infiltrados, pero digamos, lo que hemos visto es mucha violencia. Sí, claro. Y con un accionar policial que efectivamente el gobierno también va a tener que revisar porque hubo excesos, hubo exabruptos, se lo marcábamos al ministro Campo cuando vino acá. Esas carpetas de sumarios eventuales no están fluyendo de la manera que algunos imaginan, aunque en el gobierno están trabajando y hay algunos que están en observación. Sí, está en discusión el tema de, bueno, desde ya la violencia se repudia en todos los casos, ¿no? Pero los diputados que
que fueron baleados, tanto Leonardo Grosso, también agredieron a la diputada Mendoza, que estaba con su identificación de diputada en mano. Bueno, eso no corresponde, eso pasó el jueves pasado. Además, sí, ¿no? bueno, pero va a tener que haber un replanteo. Tanto, no puede suceder. No puede suceder, son diputados de la Nación, tienen que tener... Eso no los habilita, si algún diputado va y golpea a alguien, no lo habilita, no lo habilita a cometer delito, pero tienen que tener consideración, no son diputados, están protegidos por fueros también. Ya están aquí con nosotros Mariano Recalde, está Leandro Santoro, ambos legisladores porteños de Unidad Ciudadana. Mañana vamos camino a un super viernes en la legislatura, una sesión extraordinaria de las 10 de la mañana. Ya voy a conversar con ellos, es un día muy caliente y tenemos muchos temas para los cuales hablar. Pero quiero pedirles unos minutos más porque está en línea ya a esta hora Francisco Muñoz, periodista de OPI Santa Cruz, porque hoy hubo más allanamientos y hubo más novedades en la causa que involucra a Carlos Kirchner, el primo del expresidente Néstor Kirchner, que está involucrado en la ruta del dinero, de la obra pública, etcétera, y se han encontrado novedades que finalmente la justicia puede generar, o en la justicia pueden generar algún vuelco en la causa. Francisco, el gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias por atender. ¿Quién es Carlos Kirchner? Bueno, Carlos Kirchner es un primo de Néstor Kirchner. Carlos estuvo aquí en algún momento encargado del IDUB, que es el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda de la provincia de Santa Cruz. Y a partir de ahí, desde la Municipalidad de Río Gallegos también estuvo en el departamento, en la parte de obras públicas también y obras privadas estuvo Carlos Kirchner, así que viene acompañando a los Kirchner desde el año 1987 en adelante, y luego siempre estuvo vinculado con ellos, tanto en el gobierno provincial como cuando se fueron a gobernar el país a partir del año 2004. Carlos Kirchner es una persona que, para que te des una idea, manejaba el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda de la provincia, que es un ente que maneja una parte de la obra pública, pero no la mayoría, digamos, es un ente chico, es una persona de perfil bajo, muy poca gente lo conocía en Santa Cruz, digamos. A partir de que se va a Nación también se mantuvo en la tercera línea, digamos, en el Ministerio de Debido, entonces a partir de ahí era una persona poco conocida, tanto en Santa Cruz como en Buenos Aires también. A partir de todos los hechos de corrupción que vimos viendo que llevó adelante el kirchnerismo durante los años que estuvo gobernando tanto Santa Cruz como la Nación, se hizo conocido, lógicamente, y ahora cuando le hallaron una caja de seguridad encuentran $89.000, encuentran pesos, encuentran joyas. En la otra caja de seguridad que tenían en nuestro banco acá en Río Gallegos había una cantidad importante de bolitas elásticas. Entonces, eso da a entender que en algún momento hubo dinero, y seguramente porque para otra cosa, bolitas elásticas en una caja de seguridad no tiene mucho sentido tenerlas. A partir de ahí, Kirchner fue una persona que se enriqueció rápidamente, alguien, insisto, que manejaba un ministerio en el que hoy un instituto en el que la persona que está a cargo no debe cobrar 30.000 pesos, supongo que debe cobrar mucho menos la persona que está a cargo de ese instituto en este momento en la provincia de Santa Cruz. Digo, para que te des una idea del ingreso que tiene, no es un cargo importante, es un instituto privado de la provincia de Santa Cruz que tiene una categoría alta, dentro de la más alta dentro de las categorías que existen en la provincia de Santa Cruz, pero bueno, hoy, insisto, debe estar rondando los 30.000 pesos, más o menos el sueldo. O sea, va a tener que explicar el patrimonio, digamos, eso en principio, y además le encontraron autos 0 kilómetros de lujo, etcétera. Por eso, autos de alta gama, vehículos que son caros, y además la otra propiedad que tienen en la casa que tiene en Río Gallegos, la reconstruyó y la remodeló completa, hizo una casa muy grande con una remodelación importante y con cosas de lujo, digo, o sea, tener un domicilio cualquiera ganando ese sueldo de la forma en la que hizo en tan poco tiempo llama mucho la atención. ¿Y no tenía actividad o desarrollo en la vida privada? No, él tiene un negocio acá en Río Gallegos, es una casa de pintorería que hace muchos años, pero yo no creo, no manejo las cuentas de él ni conozco los ingresos que tiene Kirchner, Carlos Kirchner, pero es difícil que solamente con ese negocio y un sueldo de empleado estatal pueda tener todo lo que tiene, todo lo que se le va encontrando y las cosas que faltan que le encuentran aún, ¿no? Correcto. Francisco, no te quiero despedir sin antes, aunque sea breve, preguntarte por la situación de los estatales. ¿Cobraron los saberes? La gobernadora pidió paciencia en el día de ayer. ¿Finalmente apareció la plata? No, la situación en Santa Cruz es muy compleja hace varios meses. Para que tengas una idea, el ciclo electivo está finalizando en casi todos los establecimientos de la provincia para comenzar el 1 de febrero nuevamente. La mayoría de los alumnos de la provincia no tuvo más de 60 días de clases, con suerte, hay muchos que tuvieron mucho menos días de clases. Ese es un problema muy importante que estamos teniendo. En los últimos 2 años
los alumnos de la provincia de Santa Cruz perdieron un ciclo lectivo. Me parece que es terrible eso, digo, porque es una cuestión muy grave lo que sucedió, porque los chicos no tienen una buena formación institucional, no saben comprender textos, digo, hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta para un chico cuando va a la universidad, cuando hace el cambio del primario al secundario, hablando solamente de la educación. Después en la salud también está pasando lo mismo, los hospitales ninguno funciona bien, con la seguridad pasa exactamente lo mismo, lógicamente porque no hay dinero, porque la provincia fue mal administrada y porque siguió siendo mal administrada, y porque desde que llegó Alicia Kirchner en el 2015 hasta ahora ingresaron alrededor de 4.000 personas más en la planta estatal. Tenemos una planta estatal de más de 89.000 empleados públicos y somos alrededor de 320.000 habitantes. Entonces, esta provincia depende del 85% del presupuesto de la provincia está destinado a pagar sueldos. Es inviable desde cualquier punto de vista. Y lo que hicieron los Kirchner durante los 13 años que gobernaron el país no fue para nada ayudar a Santa Cruz. Todo lo contrario, ayudaron a un par de personas de la provincia nada más. Algunos empresarios que se enriquecieron rápidamente, como estábamos hablando de Carlos Kirchner, que no es un empresario, sino que fue un funcionario público, como Lázaro Báez. Digo, gente que se enriqueció y no beneficiaron para nada a la provincia. La provincia sigue siendo una provincia en la que la fábrica más importante que hay es el empleado estatal. Los empleados públicos aún no terminan de cobrar todos el sueldo en su totalidad, y hoy la gobernadora lo que hizo fue avisarle a todos los jubilados de la provincia que solamente le van a pagar 26.500 pesos y el resto nadie sabe cuándo la van a cobrar ni de qué forma. Entonces, esa situación complica mucho la economía lógicamente de los jubilados y de los empleados públicos, sino que también complica la economía de toda la provincia, porque el movimiento económico de la provincia está sin dudas por los empleados estatales. Eso es como mueve la economía de la provincia. O sea, cuando corren los empleados estatales, los comercios funcionan, el supermercado se llena. Bueno, en el contexto en el que describías la situación, naturalmente. Francisco, te agradezco enormemente este contacto para con nosotros. Gracias por este ratito en la noche. Muy gentil. Abrazo grande, hasta luego, gracias. Hasta luego. Ahí estaba Francisco Muñoz de OPI Santa Cruz. Bueno, gracias a los dos por este ratito. Bienvenido, Leandro. Bienvenido, Mariano. ¿Cómo estamos? Tan intenso ha sido todo. En principio, ¿hubo un intento de golpe de Estado? Como dijo algún sector del gobierno. ¿Hay intentos de desestabilizar al gobierno o no? No, yo creo que lo que hay es una insensibilidad muy fuerte que provoca en determinado sector de la sociedad mucha bronca. Y después creo que hay un montaje de victimización. Hace mucho tiempo que hay un montaje de victimización. Mira, Paulino, el gobierno dijo que había brotes terroristas en Argentina. Y eso es un nivel de irresponsabilidad institucional increíble. Aquella definición de Patricia Bullrich, ¿no? A ver, si el presidente tiene información que hay un brote terrorista en la Argentina, tiene que convocar al Parlamento y avisarle a los parlamentarios que estamos frente a un problema de esa naturaleza. Sí, claro. No se puede decir las cosas que se dicen con la liviandad que se dicen. Después, obviamente, hay toda una construcción de un enemigo interno que se lo pretende mostrar como agresivo, como violento, desde nuestra perspectiva, para desviar el foco de la atención. Ahora, si tu pregunta es, ¿se han tensionado las cosas de tal manera de que se empieza nuevamente a ver un grado de violencia que no corresponde? Yo creo que sí. Ahora, la pregunta es quién genera esto y a quién le conviene. Desde nuestra perspectiva, el grupo de medios hegemónicos trabaja activamente para blindar al gobierno, inoculando bronca y tratando de generar tensiones que desvían el foco de la atención. Y después yo creo que hay también infiltrados. O sea, yo te voy a poner un caso concreto. El día de la última marcha, yo tenía un compromiso con Telefe. Me habían pedido si podía hablar con Telefe. Como me imaginé que en el programa se iba a tratar el tema de los disturbios, aproveché y me fui hasta adelante para ver cómo se empezaba la cosa, cómo se empezaba a mover las cosas. Todo el mundo sabía que había un operativo de combate montado, no era un operativo de disuasión, era un operativo muy fuerte. ¿Lunes o un jueves pasado? No, el jueves, sí, después de que había pasado. Identifico un grupo de gente que se pone a romper la vereda. Lo voy a encarar y digo, no, esto es una locura lo que están haciendo ustedes. Le están haciendo el juego a la derecha, le digo. Marcos Peña está contento con lo que estás haciendo. Casi me cagan a trompada. Literalmente, te lo juro por mis hijas. Primero, no me reconocieron. Segundo, había un montón de gente nuestra, digamos, que te dabas cuenta que era nuestra, que le decía, por favor, ustedes son infiltrados, y los tipos casi nos cagan a trompada a nosotros. ¿Y qué había infiltrado del servicio de inteligencia, o de izquierda? No, yo creo que acá hay tres cosas. Yo creo que acá hay tres cosas. Tenés, sin lugar a duda, esta es mi experiencia personal, había un grupo de gente que era de una fuerza de seguridad, de una fuerza parapolicial, no te puedo decir si era de la AFI, de la Policía Bonaerense. Vos recién acabas de mostrar el caso de un personal de la Policía Bonaerense, no lo sé, no lo puedo decir, pero sí te puedo decir que a mí me pasó, no me reconocieron, casi me cagan a trompada, la gente lo quería frenar y era una cosa fuerte. Después siempre tenés un componente lumpen en este tipo de cosas. Yo pongo el caso, por ejemplo, del Día Internacional del Hincha de Boca, se juntan en el Obelisco, siempre el McDonald's de Corrientes termina destruido.
Innecesario, absurdo. Y después tenés un sector de la izquierda dura, no toda la izquierda, pero un sector de la izquierda dura que muchas veces toma este tipo de cosas como una épica revolucionaria. Y ahí tenés una combinación de factores que en general provoca desborde. Mariano. Sí, de ninguna manera intento de golpe de Estado, de nada. Sí se generó una reacción popular frente a una medida que es un disparate, que es tremenda, que es un saqueo, es un robo al bolsillo de los que más necesitan, de los jubilados, pero también de las mamás que cobran la asignación universal por hijo como único ingreso, porque no tienen único ingreso registrado, excombatientes, pensionados, pero además son 16, 17, 18 millones de personas las afectadas, con el impacto que eso tiene cuando 17 millones de personas no tienen menos plata en el bolsillo. Eso repercute en el comercio, repercute en... Lo que decía Muñoz en Santa Cruz, digamos. La gente consume Cuando menos. no compran en tiempo y forma. Le va a ir mal a todo el país, pero es un saqueo vergonzoso y con la única explicación, con el único objetivo de cubrir los agujeros que genera el propio gobierno perdonando el impuesto a los más ricos. Entonces sí genera bronca y reacción, sobre todo agravada porque un mes antes, 2 meses antes, les prometieron en la campaña electoral que no se iba a tocar la reforma jubilatoria. Por segunda vez, porque la habían prometido en la primera campaña electoral. Así lo como mismo. también dijeron Entonces, que no había una reforma laboral y finalmente apareció una reforma laboral. Como tantas cosas, que el fútbol iba a seguir siendo gratis y después... Pero había un debate sobre el fútbol, pero las tarifas nunca ocultaron. Había un que iban a debate, aumentar. pero Mauricio Macri dijo claramente, no había interpretación, dijo claramente va a seguir siendo 2015. gratis. Ya También en dijo, la campaña del 2017 ya había una discusión. y en el 2016... Pero entiendo, cuando uno le claro. miente, le engaña y uno apuesta, porque gran parte de la población apostó a un cambio pensando que iba a mejorar la cosa, que se iban a corregir los errores, no que se iba a corregir lo que estaba bien. Lo del impuesto a las ganancias, que fue otro tema que creo que incidió mucho en el voto en el 2015. Hoy paga más gente, paga más dinero y ahora nos enteramos que en el aguinaldo le meten el impuestazo a las ganancias también. Y querían ponérselo al tipo que perdía el trabajo, al despedido también. Le quisieron poner y está en discusión. Por suerte eso se corrigió. Se está corrigiendo, pero la intención... Sí. Entonces, hay bronca en la gente y en un sector importante de la población. Y en lugar de poner paños fríos, lo que hace el gobierno es, con una intencionalidad muy clara, echar nafta al fuego, provocar, impedir, generar esas situaciones de violencia. Hubo otras manifestaciones en los últimos 12, 13 años, incluso en los últimos 2 años durante el gobierno de Macri, contra reformas, contra proyectos de ley que gran parte de la población no compartía, y no había violencia. En los fondos buitre, que fue una cosa emblemática, hubo manifestaciones y no hubo violencia. Menores, ¿no? Me parece que... ¿Qué cambió? La gente cambió, la gente se... No, el sonar de las cacerolas me parece que impactó en la Casa Rosada. Eso es una demostración de que la gente genuina no es violenta, fue a manifestarse, un reclamo genuino. Después pasó lo que describía Leandro recién, hay infiltrados. Ahora, eso hay que condenarlo, ¿eh? Total. Lo que ha pasado en términos de violencia con los exabruptos de las fuerzas de seguridad, no ajustados a protocolo y demás. Es que yo pero al no mismo creo tiempo que sean también... exabruptos, yo creo que es una decisión política de mandarlos a... Fíjate que empezó con la marcha de las mujeres, el 8 de marzo, después con la marcha de Santiago Maldonado, que la gente se manifestaba pacíficamente. Cuando terminaba la movilización salían a cazar los policías, y sobre todo de la ciudad, a cazar manifestantes o gente suelta que caminaba por ahí. Es la intención de generar miedo, que no salgas, no te manifiestes, no vayas a la calle porque te pueden agarrar, seas manifestante o no. Y pasó en estas manifestaciones también. Después de que pararon las piedras, salieron con las motos a buscar a cualquiera, a una chica, a un manifestante. No, y fíjate una cosa, perdóname, sí, dale. Pero mira, tanto estaba armado esto, que en la movilización espontánea que se hizo a la noche, no hubo esos incidentes. ¿Sabe por qué no hubo? Porque estos sectores que estaban agitando el fantasma de la violencia no estaban preparados para la movilización espontánea. O sea, los muchachos que habían contratado para la mañana no los habían contratado para el turno madrugada. Ahí el gobierno dice, los que contrataba la oposición, que se movilizó en micro, que vino, que llegó, pero a las 6 de la tarde se volvieron, porque también se vio a Barra, se vio... Sí. digamos, me parece ¿Vos crees que las barras trabajan? ¿Para quién trabaja la barra?
Y para parte de la dirigencia política, sin duda, sin Y colores, sin bandería. para los servicios de inteligencia también, es probable. No, y si no, a ver, y si no podemos terminar con 50 violentos en cada club de fútbol, tristemente en la Argentina, las complicidades son bastante obvias, por acción o por omisión, hasta la justicia, la policía, la política. Pero está claro, es triste. Yo digo que no es un exabrupto, no es una cuestión que se genera. Hay una decisión de que nosotros, de generar miedo en la población para que no se manifieste, y por suerte el pueblo argentino, particularmente de la Ciudad de Buenos Aires, es como más testarudo, ¿no? Como cuando le pusieron el estado de sitio y salió más, los quisieron reprimir y silenciar y salió a la noche. Pero tiene una intención clara de apaciguar, de limitar, de cualquiera de los casos, una sociedad por un lado. Y movilizada. por otro lado, ya termino. Por otro lado, lo que decía Leandro, distraer, que estemos hablando de esto y no estemos hablando de las políticas. Bueno, hablando estamos hablando del bolsillo de la gente, de las necesidades de la gente. Estemos hablando de si Lustó, si tal diputado. Son problemas de los diputados que repudiamos, todos ya nos expresamos. Pero me preocupa más los problemas de la gente. Nosotros tenemos que actuar más que como corporación y solidarizarnos entre diputados y legisladores, preocuparnos por los problemas que tiene la gente común y de a pie. Bueno, mañana hay una sesión en la legislatura. Asume Gabriel Fuchs como defensor del pueblo de la ciudad. Adjunto. Sí, por una. Mañana en la tarde. Pero a las 10 empieza un debate, por ejemplo, del tema del tiro federal. Esas cosas están en discusión mañana, justamente. Sí. ¿Hay en principio acuerdo? ¿Alguna ley van a validar o a todo le van a decir que no? Casi todas las leyes que se discuten mañana no las vamos a acompañar, sobre todo las más importantes que tienen que ver con ratificar este paquetazo de ajuste, el pacto fiscal, la modificación tarifaria en la Ciudad de Buenos Aires. Lo que acordaron con los gobernadores, inclusive muchos del peronismo, eso no lo validan. No lo vamos a validar. Al igual que lo han hecho en la legislatura o lo van a hacer en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Nosotros y en algunas provincias también. Nosotros no estamos de acuerdo con el modelo de país que propone el gobierno nacional. Y la verdad es que lo que está haciendo está volcándole a las provincias buena parte del ajuste. A ver, Paulino, acá el robo a los jubilados, ¿no?, tiene que ver también con la necesidad de reemplazar lo que se deja de recaudar en las provincias por ingresos brutos y con el fondo del conurbano bonaerense. Nosotros estamos encantados que haya obra pública en el conurbano bonaerense. Lo que nos parece una locura es que se le saquen a los jubilados. 80.000 millones de pesos sacarle a los jubilados para hacerle la campaña a María Eugenia Vidal. O 80.000 millones de pesos a los jubilados para que le bajen impuestos a los ingresos brutos a las grandes empresas sin condicionar el tipo de inversión. Yo estaría a principio de acuerdo con que haya una reducción de ingresos brutos si reinvierten utilidades. Pero la ley tiene que decir qué tipo de inversiones tiene que hacer. Porque si esos señores hacen inversiones especulativas y descargan en ingresos brutos o descargan en ganancias, eso no genera empleo. Eso genera mayor rentabilidad para las empresas. ¿Entendés lo que digo? Y esto no se está planteando. Acá se está planteando un país para que los que tienen dinero tengan cada vez más dinero a costa, por ejemplo, del salario de los jubilados. Mariano, buenas noches. Sí, ¿qué tal? ¿Qué discusión se dio internamente en el bloque por ciertas ausencias a la hora de votar el tema de la reforma? Caso Daniel Scioli, caso Laura Russo, la esposa del intendente. No te olvides que es legislador porteño. Sujarchuk, pero... No conozco las discusiones dentro del bloque de Frente por la Victoria en el Congreso, pero sí, algunos... Hubo explicaciones, bueno, hay que creer en lo que dicen los diputados que no pudieron votar en ese momento, pero, dice que se durmió, digamos, pero que no bajaron a dar quórum. Eso es un gesto bastante importante. ¿Qué opinan de lo que dijo Moró que respecto a Julio Bazán, que dijo que no solamente fue víctima de unos violentos, sino también del grupo en el que trabaja? ¿Vos escuchaste las declaraciones de Leopoldo? Porque yo durante toda la tarde vi mucha gente que habla de las declaraciones de Moró. ¿Querés escucharlas? Dale. Las vemos juntos. Leopoldo Moró, hoy a propósito de... justamente Julio Bazán. Por supuesto que soy solidario con Bazán, pero Bazán es también víctima de la violencia institucional, que significa que su medio de comunicación fue uno de los que más alimentó durante años con sus zócalos esas manifestaciones que en las calles fueron generando un clima político de confrontación, presidente. Bazán no solamente ha sido víctima de un grupo de inadaptados, ha sido víctima del grupo en el que trabaja, que proclamó el periodismo de guerra. Eso también es violencia. Yo, en principio, no estoy viendo acá lo que muchos medios de comunicación trataron de instalar, que es que Moró justifica la violencia contra Bazán. Lo que Moró trata de hacer es encontrar una explicación acerca de por qué están pasando las cosas que están pasando. Por ejemplo, las cosas que le pasaron a Martín Lustó. Sí, pero es un camino. Yo cuando Mariano vivió con su familia... en Buquebús. No hay manera. No, a ver, está fuera había de discusión. cepo, se le había dicho a la gente que fuera de protestaba. discusión. Si vos me preguntás a mí, mi opinión sobre
Los scratches en general, yo los únicos scratches que justifico, los únicos scratches que justifico son los de los hijos cuando había ley de impunidad. Después, a ver, yo fui amigo del presidente Alfonsín y lo fui a bancar cuando una manga de inadaptados también lo fueron a acusar de corrupto, por ejemplo, ¿no? Siempre Alfonsín. O sea, sí, yo, mi opinión personal, yo soy contrario a este tipo de manifestaciones, aunque provengan de mi propia fuerza política. Te lo aclaro, siempre dije lo mismo, es una línea de conducta, eso es fascismo para mí. Julio Bazán había escrito contra la reforma previsional. Pero metele que Julio Bazán ya... Después de 71 pero mira, a ver, aparecía Mariano Grondona en la Plaza de Mayo y yo estaba en contra de que se le pegue o que se le haga cualquier cosa. Para ponerte un caso extremo. Bueno, hay que ahora, decir eso. No, eso yo estoy de acuerdo. Ahora, lo que Moró trata de hacer... No, pero lo está relativizando. Al contrario, está yendo profundamente exactamente a cómo se generan exactamente. estas esta es la discusión. ¿Y quiénes generan la violencia? Bueno, solamente... Eso amerita que algún periodista que ha defendido encarnizadamente las políticas de kirchnerismo sea agredido como fue Bazán. Al contrario. Y también hizo periodismo de guerra. Y también se embanderó. Pero no está hablando de Bazán. No. Lo que Moró está diciendo acá, y me parece que... Bazán no, claramente. No, pero más allá de Bazán, a ver, el tema acá es un medio de comunicación, un multimedio de comunicación que trabajó todo el tiempo en profundizar una grieta y en generar elementos hasta irracionales para enemistar a los argentinos. Te puedo hacer una lista enorme. A ver, Axel Kicillof, por ejemplo, lo quieren cagar a trompada porque el diario Clarín dijo que cobraba 2 sueldos por 200.000 pesos. Paulino, ¿te acordás vos cuando dijo que cobraba? Eso añico y jugó a favor de Kicillof, no en contra. No sé, pero la situación en el Buquebú, yo te quiero ver a vos con los dos pibes, y claro, a ver, si la gente dice, Paulino cobra de la CIDE, Paulino cobra de tal diputado, Paulino cobra de tal... Bueno, te ven a vos y te dicen... Eso daña el prestigio y... Eso genera violencia. Y eso genera violencia. Nosotros queremos evitar la violencia, queremos evitar los scratches. Tenemos que evitar y hablar de las causas que generan que gente actúe irracionalmente y actúe fuera de lugar. Porque los scratches contra los periodistas existieron y los scratches en las plazas públicas existieron y nadie les puso un límite. Son dos cosas distintas. A ver, son dos cosas distintas. Sí, porque no vas a comparar el enfrentamiento físico... No son dos cosas distintas. Cuando desde el poder vos no le ponés límites a esos scratches, es más, los fogoneás. Lamentablemente, pero todos tenemos... Yo creo que vos lo decís por una actividad que hicieron las Madres de Plaza de Mayo con las fotos. A mí me preguntás, esa actividad me parece de mal gusto. Pero nadie no escucha déjame decirte mi opinión personal, o sea, no lo quiero comprometer ni a Mariano ni a Unidad Ciudadana. A mí eso no me gustó. Ahora, eso no significa, eso es un hecho político. Distinto es, una cosa, a mí no me gusta. Peor, un hecho político me dejás por terminar político un minuto, de un sector. Pero a ver, es del sentido común lo que te voy a decir. Mira, si se manifiestan en contra, por ejemplo, del presidente norteamericano, ¿no? Y ponen la foto del presidente norteamericano y se manifiestan, que lo han hecho, vos podés decir no le sirve a la imagen de la Argentina. Ahora, si viene el presidente norteamericano y lo agreden al presidente norteamericano, eso es otra cosa completamente distinta. Entonces, lo que no ocurrió durante el gobierno anterior fue que vayan a buscar a los periodistas a la casa a cagarlos a trompadas, como empieza a ocurrir en este gobierno con muchos militantes políticos. Que tuvieron que tener A ver, es una locura, pero también eso me parece a mí que nosotros tenemos... La nata. Nicolás Guñaski, por ejemplo. Sí, la nata. Bueno, estar más o menos, no importa, pero tuvo custodia. No lo conozco a Nico tanto, creo que hablé una vez en mi vida. No quiero decir, no es bueno. No está bueno. Por supuesto que no está bueno. Ahora, vamos a otro debate para salir de esto. Mirando el futuro, digamos. El peronismo se reconstruye. ¿Con ustedes o ustedes nacieron para hacer la oposición a Cambiemos, que en definitiva surgió y emergió como un polo de poder, de centro derecha, como quieran, equidistante de los partidos tradicionales, aunque con componentes de los partidos tradicionales? No sé si me explico. Digamos. Clarísimo. Nosotros hoy nos toca hacer la oposición a este gobierno que ganó las elecciones 2015 y viene con un proyecto que nosotros criticábamos ya desde la campaña electoral, en algo que se nos dijo que era la campaña del miedo, cuando decíamos va a haber tarifazo, va a haber devaluación, van a abrir las importaciones, te van a sacar los derechos, le van a quitar la movilidad jubilatoria a los jubilados, todo lo que está pasando. Y seguimos defendiendo esos principios y criticando esas medidas y desde nuestro lugar de representación. Y lo que hacemos es tratar de convencer a la gente de que volvamos al rumbo que tomó la Argentina en los últimos 12 años, que era distinto. A unos les gustará más, otros menos. A nosotros nos gusta más porque incluía más gente, porque redistribuía la riqueza, porque había más libertad. Había mucho más libertad. Mucha más libertad. ¿Cree que había más libertad antes que ahora? Totalmente. Ahora hay miedo hasta de tuitear. ¿Cuánta gente ha bajado de su Facebook personal consignas políticas por miedo a represalias?
¿Cuántos dirigentes de la oposición están presos? Sin condena. Sin condena. Esto es inédito. Nos escandalizábamos con Venezuela por un... Mariano, quiero decir, es verdad. No, y hay todo un debate ahí. Pero políticos presos, no presos políticos. La diferencia es que hay políticos presos, no presos políticos. No, presos políticos. No, son presos políticos presos. No. ¿Pero sabés por qué Es un son presos políticos? ¿Sabés por qué son presos políticos? Por la doctrina Irurson. Perdóname. Por la doctrina Irurson. Carlos Es una Zanini, locura, ¿por Pablo. qué está preso? Por una decisión política... Por una decisión política que tomó durante el gobierno... Ni Nisman lo denunció Zanini. Es una locura lo de Zanini. No lo denunció ni Nisman. Hay persecución política. La Cámara ahora validó lo que hizo Bonadío. La Cámara validó lo que la Cámara, ¿qué diferencia hay con Bonadío? Bonadío Será un poco no más solo. grosero Bonadío. Entiendo que le los sacó, jueces, incluso pulió un poco la sentencia. Entiendo que los jueces tristemente no son lo probo, honesto. No están para el recuadro y el bronce en muchos casos y ese es un problema que tenemos que abordar en la Argentina. Yo lo que digo es que hay persecución política a los dirigentes de la oposición con argumentos que si se aplicaran a todos por igual, se tendría que estar medio gabinete preso. Obvio. Pero no medio nos olvidemos que sin condena... Y no lo dice Leandro Santoro, no lo digo yo. La mayoría dice de los presos, pero Pagni lo dice. la mayoría de los presos en la Argentina están sin condena presos. ¿Sí Una enorme cantidad. Bueno, entonces, no es que la prisión preventiva rige ahora para los políticos. No es lo mismo que te agarren rigió un delito de también fragancia. para los delitos de lesa humanidad sin tener las Pero condenas. no es lo mismo que te agarren un delito. Rigió para... Bueno, cambió con la doctrina. A ver, Urso. por ejemplo, te pongo un caso. Nos puede gustar más José o menos, López, pero... José López, ¿tiene que estar en libertad? No. José, ¿lo encontraron con un bolso con 9 palos verdes? ¿Es un corrupto? Encane que después se explique. Ahora, te pongo el caso de Zanini, porque me parece que es un caso bien paradigmático. Ni Nisman lo denunció, Paulino. No se puede explicar. Es una aberración. Pero en las escuchas que luego... Nisman había denunciado a ver, Bonadío, decime las recordarse, escuchas. ¿no? Decime las escuchas, pero yo me las escuché todas. Las subí a La Nación. En las escuchas aparece y es partícipe a tal punto que, insisto, hay un juez. ¿Escuchaste una escucha de Zanini alguna vez vos? ¿De qué? De Zanini. ¿La voz de Zanini la escuchaste alguna vez? Pero hablan de Zanini. Bueno, pero a ver, 3 marginales hablan de Zanini. Sí, no de tres Lía marginales. Estechi, ¿cómo? No, Ninguno no. funcionario público. Pero no, Ninguno era funcionario. marginal. 3 De Lía marginales. llevaba y traía a Irán. Mirá, ¿Quién de era el que Lía. entraba a Irán? Bueno, a ver. Fue el legislador provincial de Lía. Néstor Kirchner lo echa de Participó Lía. en la lista, Néstor diputado. Kirchner, muchos años antes, lo echa de Lía por la opinión que de Lía tenía sobre Irán. Y ninguna de las escuchas, yo me tomé el trabajo de escuchármelas porque La Nación hizo un gran trabajo, no sé si se acuerdan hace un par de años atrás, perfectamente. que vos podías escuchar dónde se El que menciona... no hizo Rafecas, que nunca escuchó. Bueno, yo las escuché. Y en ningún momento no se escucha la voz de ningún funcionario político ni público de la Argentina. No hay. El señor Esteche, el señor Delía y el señor Yusuf Khalil no eran funcionarios Pero públicos. aparte es una decisión política que no es judiciable. La convalidó el Congreso, se votó. ¿sabes Es qué, un Mariano? acuerdo Hay un internacional. tema, porque- O te podrá gustar o no gustar. Como Y es a mí no válido me el gusta la ley que se votó, pero no voy a pedir que vaya preso alguien por votar una ley. Pero acá en este contexto pensá que fue declarado inconstitucional el memorándum y fue declarado porque se crea una comisión de la verdad por fuera del sistema jurídico argentino que tenía que tener validez por los 2 parlamentos y que constituía un órgano ¿Vos te das distinto y cuenta, no? desairaba... ¿Te das cuenta de lo que me estás diciendo? Sí, y desairaba a la ¿Son justicia delincuentes local. los que hacen eso? La justicia Son entendió delincuentes que es tienen los presos. inconstitucional. Vayan a buscar a los ¿por qué no van todos delincuentes los de verdad, diputados? a los que se llevan la plata afuera, a los que También tienen... hay que buscarlo. Bueno, Está bien, la la verdad Argentina que se metele que también, sana la verdad Paulino, que... buscando a los delincuentes en toda su magnitud. Paulino, digamos. pero la pregunta, 2 cosas, ¿no? Primero, digámosle a la gente que el memorándum no entró en valor, o sea, no se armó la Comisión de la Verdad. Todo esto no ocurrió por varios motivos, entre ellos porque no lo convalidó el Parlamento iraní, que lo tendría que haber convalidado. Pero metele que esto, lo que decís vos es así. ¿Por qué el juez no va contra los diputados que lo votaron? Explícamelo. Yo no sé quién para explicártelo. Pero es que es simplemente una locura, lo que Paulino. leí de Es una Bonadío locura. y el Yo fallo también lo leí, lo estudié mucho. Es una locura. Bueno, yo la verdad que no, porque no estoy ocupado del tema ni preocupado. No, yo sí. Lo que sí digo es, muy importante, que los diputados y los senadores que validaron, por ahí no tenían la suficiente información y eso es lo que... ¿Sabés cuánto es el...? Yo lo leí el memorándum. ¿Sabés cuánto es? 1 caricia y media. Sí. Dejate de Y todo joder, el Paulino. trasfondo, 1 ¿cuál es? caricia y media. Pero no me digas, dejate de joder No, a mí, porque pensá ¿sabés? que son jueces los que están actuando. Ya sé, pero a ver, vos lo que te estoy diciendo es que es político, Paulino. Bueno. ¿Cómo puede ser que el diputado diga, me embaucaron? Si los diputados y los senadores lo votaron, y tiene razón el señor Bonadío, los tienen que procesar a todos. Porque es 1 caricia y media, ¿no? No los hace mejor a los que No, validaron. es que es una ridiculez. Te lo estoy planteando por el ridiculez el planteo. Bueno, perdónalo. el peronismo... el peronismo está dentro de la Unidad Ciudadana. El peronismo es la tercer
fuerza política. El peronismo, como decías vos, está en todos lados. Hay peronismo, bueno, decía Perón, o gente que se dice peronista. Por eso, me parece que no son las categorías que hoy dividen a la política. Una modificación de paradigma y de categorías. Yo creo que el peronismo es lo que sostiene Unidad Ciudadana, los valores y los proyectos y las ideas que sostiene Unidad Ciudadana, y no es el peronismo del PRO ni el peronismo que anda en otros lugares. Lo mismo él piensa del radicalismo. Hay un radicalismo que está con Cambiemos, pero que está totalmente alejado. Hay otro que de está en Unidad Ciudadana, Moró, y hay otro que está con Sergio Massa, digamos, y hay otro que está equidistante de todo, digamos. O sea que... Yo creo que las categorías o las diferencias de los proyectos políticos pasan por otro lado, no por la historia, la procedencia. De última, hasta nosotros nos reivindicamos sucesores de Irigoyen, Perón, San Martín, yendo para atrás, ¿no? Así que... Te divertiste, Paulino, con nosotros. Te divertiste, decí la verdad. A mí me gusta recibirlos y me gusta escucharlos y me gusta intentar que todos puedan expresarse. Y eso es lo sano y lo rico de la democracia, porque en el disenso y en la opinión diversa es donde vamos a encontrar el caldo de cultivo por una opinión superadora. De lo contrario, estamos de dueños de la verdad. Estamos de acuerdo. Mira, en esto estamos de acuerdo. Bueno, no. Suficiente. Gracias. Buen fin de año. Igualmente. Feliz fiesta. Pausa, ya venimos, no te vayas. Está Pedro Cascales aquí con nosotros, el vocero de CAME, la Cámara Empresaria que está siguiendo en el minuto a minuto cómo está el consumo, qué pasa en diciembre, qué está ocurriendo en la economía. ¿Querés ver y escuchar muchos datos? En un ratito. No te vayas, ya venimos. Arrancó la temporada de fiestas en Garbarino. Encontrá todo para festejar, con las mejores ofertas en Garbarino, garbarino.com o a través de la app. Y como siempre, con la entrega más rápida. Garbarino, pensamos en vos. Si sos vecino de Tigre, estás protegido. Solicitá sin cargo la instalación del botón de pánico domiciliario Alerta Tigre, Casa Protegida, o descarga gratis la app Alerta Tigre en tu celular para estar conectado al Centro de Operaciones Tigre y enviar alertas en caso de delito, siniestro o emergencia médica, para recibir asistencia del COT, SET o bomberos. Para más información, comunicate al 0800 122 Tigre. En Tigre, seguro la pasás bien. UTEDIC está creciendo. El aumento sostenido de los trabajadores representados es acompañado por crecimiento edilicio. Se firmaron 39 convenios colectivos de trabajo y se crearon centros de capacitación y formación profesional. Centros médicos propios con tecnología de última generación a lo largo del país. Centros vacacionales y beneficios familiares al alcance de los trabajadores. UTEDIC está. UTEDIC, compromiso con los trabajadores. Convencional como todos, les deseo la mejor de las Navidades y un gran año nuevo. SUTECBA, un gremio siempre junto a sus afiliados. Entrega en forma gratuita de ajuares para los recién nacidos, becas en guarderías y jardines maternales, entrega de guardapolvos y útiles escolares a los hijos de afiliados en edad escolar, festejo del Día del Niño, descuento en farmacia y óptica sindical, recreación, turismo en San Clemente, Villa Gesell, Córdoba y Mar del Plata, asesoramiento jurídico y previsional. Y para los mayores, viajes, espectáculos, entrega de canasta navideña y mucho más. Amadeo Yenta, Secretario General, 2017-2021. Municipales de Capital. Este verano, vení a Mar del Plata a disfrutar de un montón de propuestas gratuitas. Playas llenas de comodidades, entretenimiento, espectáculos y beneficios para toda la familia. Vení a Mar del Plata, que te hace feliz. Buenos Aires provincia, entre todos. Telecentro te trae 1000 megas. ¡Apa! 1000 megas en tu casa. Deja de navegar y empezá a volar. 1000 megas. La internet más rápida del país. Telecentro te conecta todo. Mi deseo es que pasemos una hermosa Navidad todos juntos y en familia y en paz. Para un mejor año 2018, muchas felicidades y un beso muy grande desde Canal 26.
Cuando los artistas se mezclaban en los 50s, Smirnoff hizo martinis. Cuando el hip hop se reveló en el Bronx, Smirnoff nos ofreció destornilladores. Cuando la música electrónica cambió las reglas, Smirnoff repartió tragos. Y hoy, que la cumbia se remixa, festejamos con Smirnoff Pomelo. Por ayer, por hoy y por lo que está por venir. Smirnoff. We're open. Depositando tu sueldo en Banco Macro, podés hacer realidad eso que estabas proyectando, porque podés acceder a tasas preferenciales en préstamos hipotecarios UVA en la compra de tu primera vivienda. Simula tu préstamo en macro.com.ar/préstamos. Macro, tu banco cerca siempre. Muchas felicidades para el 2018. Que traiga mucha paz para la Argentina y paz para todos. La paz y el amor para todos los compañeros que estamos. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Telecentro te trae 1000 megas. 1000 megas en tu casa. Deja de navegar y empieza a volar. 1000 megas, la internet más rápida del país. Telecentro te conecta a todo. Fue Florencia Peña la que hizo una reflexión en Twitter que dio mucho que hablar también a todo esto, ¿no? Sí, hizo una reflexión, como vos decías, en la red social del pajarito que cada vez tiene más caracteres. Se refirió ahí a lo acontecido los días pasados. Dice, me duele este diciembre, me duele volver al pasado, me duele la Argentina odiada y odiando, me duelen los más vulnerables vulnerados, me duele. Bueno. Reapareció en escena con definiciones políticas, ¿no? Florencia Peña. Sí, que acaba de ser madre hace poco. Que fue, sí, claro, exactamente. Muy kirchnerista en su momento. Muy cercana al kirchnerismo, efectivamente. Bueno, el dólar marcó un récord finalmente, 18.23, subió 17 centavos, la bolsa trepó el 1,5. Son algunas de las placas económicas que había preparado para el día, las vamos poniendo mientras me voy al diálogo con Pedro Cascales. Ahí lo que tenemos también es el tema de deuda externa. Fue el dato económico del día, Nacho. La deuda aumentó 20%. La deuda llegó a 216.355 millones en el tercer trimestre del año. Creció 36,2% la deuda pública externa. O sea, más de 1 de cada 3 dólares de los que se debían se sumaron a la deuda que ya la Argentina tenía, alcanzando 134.000 millones de dólares la deuda adicional. En términos de consumo, en octubre se plancharon las ventas en los súper, pero repuntaron los shoppings, casi el 5%, que están bastante concurridos y que van a tener el super sábado de los shoppings para las ventas de Navidad. ¿Qué se desplomó? La confianza del consumidor. Este es impacto del diciembre que estamos atravesando, 15,5. Mayor baja en 22 meses. Respecto a diciembre del año pasado, se contrajo 3%. A diciembre, el diciembre del Macri, triunfador, tras el balotaje, en el primer mes de gentío, plena luna de miel con la sociedad, la caída es del 24,4%. Bastante ostensible. Hay que ver si esto rebota o no rebota. Algunos de los datos económicos. ¿Ya terminó la agenda, terminó la comunicación, el equipo de comunicación, Marcos Peña? Sí, Marcos Peña completó el equipo de comunicación, sumó a Gustavo Gómez Repeto, el ex vocero o quien acompañó a Guillermo Dietrich durante 8 años en la ciudad y también en La Nación. Va a ocupar el cargo de Juan Gentile, aquel funcionario que habíamos comentado que había fallecido antes de la última elección. Bueno, Gustavo Gómez Repeto va a tener un cargo no menor, va a acompañar a Jorge Greco, el secretario de Medios, y bajo su responsabilidad va a estar un tema candente el año que viene, la pauta oficial. Va a estar encargado de delimitar al 60% en términos reales la pauta oficial. Pedro, gracias por este ratito, bienvenido. Gracias. ¿El consumo se movió un poquito en diciembre o no? ¿Está planchado? Sí, se movió un poquito. Lentamente en los últimos meses empezó a subir. Ahora en las ventas navideñas estamos viendo que subió aproximadamente un 19%. Ah, bueno, es un salto. Sí, es un salto. En términos de volumen. En términos de pesos, con lo cual... Entonces ya no tanto. Estás casi... ¿En la inflación o al menos? Estás ahí. ¿Están haciendo los deberes las provincias? ¿Están bajando ingresos brutos después de lo que se comprometieron con el gobierno nacional? Mira, no. ¿Cómo no? No, lamentablemente el famoso... La provincia de Buenos Aires bajó ingresos brutos. Sí, provincia de Buenos Aires sí, pero viste el famoso pacto fiscal que se habían comprometido a bajar, que habían puesto un tope del 5% de ingresos brutos. Bueno, Salta ya aumentó al 5%. En vez de decir, de acá, del 3,5 que estamos, vamos a empezar a bajar, aprovecharon eso y lo aumentaron al 5%. Siguió Tierra del Fuego y siguió Ciudad de Buenos Aires.
y tenemos miedo que sigan otras. Perdón, o sea, 2 gobernadores que apoyaron el pacto fiscal desde el día 1, Urtubey más Bertone, más la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, digamos. ¿Subieron ingresos brutos? Subieron, porque el pacto decía tope 5%, porque había provincias que tenían 5. Entonces dijeron, bueno, no más de 5 y de ahí vamos a ir bajando gradualmente, 2,5, 3, bueno. Salta concretamente tenía 3,5, subió al 5. A pesar de que nosotros de CAME le mandamos carta, ojo, no suban cuando se trató en la legislatura, trámite express, pum, aumentó al 5%, con lo cual... Curioso. Y nos están tomando un poquito el pelo. Hoy estuvieron con Frigerio, las autoridades de CAME, estuvo Fabián Tarrío, etcétera. ¿Están conformes con la reforma tributaria? En general sí. ¿Y en particular? Sí. Y en particular hay algún tema que estamos con algunas inquietudes. Es un tema un poquito técnico, es el decreto 814 que permitía a ciertas provincias de frontera que parte de los aportes patronales se puedan deducir de ingresos de IVA, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahora de movida, del 17,5 pasamos al 19 de aportes patronales y y va a haber 12.000 pesos que no van a tener aportes patronales. Pero también va a ser gradual esos 12.000 pesos. Va a haber una deducción de 12.000 pesos sin aportes patronales. Pero como es gradual, y este 814, que tenía una deducción, también es gradual, en el corto, en ciertas provincias aumenta. Entonces lo que estamos pidiendo es apuremos esos 12.000 pesos de no imponible a bajarlos rápido para que no tengan un efecto negativo, sobre todo en las provincias de frontera que, como sabés, están muy afectados por todo el tema de la competitividad. Lo más barato que implica cruzar a Chile, cruzar a Paraguay a cargar nafta, por poco a Brasil y al Uruguay. Exactamente. Pero este diciembre que tenemos, esta intensidad, esta vorágine política, esta discusión en la calle, esta preocupación, ¿impacta en el mundo de los negocios o no es lo suficientemente importante como para? No, yo creo que no impacta. ¿En serio? Sí, yo creo que no impacta. Yo creo que los negocios siguen adelante, la gente sabe que esto es un trámite, que las reformas van a terminar siendo aprobadas. Van a terminar siendo aprobadas porque está la mayoría consensuada con los gobernadores para que así sea. Y no solo, te digo, lo veo en las pymes que hablamos, los proyectos siguen para adelante, tibios, no están así, digamos, en una expansión, pero siguen para adelante. La economía real sigue para adelante porque la gente se da cuenta que toda esta espuma termina siendo espuma y las reformas se van a terminar aprobando. ¿Y entiende que el año próximo va a crecer la economía del 3 como planifica el gobierno en la ley que está validando en el Congreso de Presupuestos? Sí, entendemos que ¿Ese es el piso? Entendemos que va a estar entre un 3 y un 3,5, sobre todo el buen dato es Brasil, ¿no? Brasil va a repuntar un poco. Brasil está repuntando y eso creo que nos va a apoyar en el crecimiento. Pero claro, el crecimiento no va a ser igual para todos. Hay sectores que crecen más rápido y otros que están bastante relegados, ¿no? El campo, la construcción seguramente se van a beneficiar más rápido que otros sectores que estamos un poco más atrasados. El comercio, sin ir más lejos. El comercio es uno de los castigados. Sí, que es el consumo todavía. Y que está un poquito planchado. No está en el freezer, pero en la heladera. Está empezando a salir del freezer. Gracias Pedro. Hasta la próxima. Muy gentil y muy generoso. Lo bueno y breve, doblemente bueno. Muchas veces lo decimos. Bueno, algunos apuntes finales. Fue el Lecher, el concejal de San Martín, duramente agredido y hubo una denuncia por todo lo que se hizo, Alejandro. Sí, fue ayer a las 10:30 de la noche en su casa, vive a 3 cuadras de la plaza municipal. Es el segundo episodio que sufre Lecher. Muy repudiable. El anterior fue hace 4 años, también después de una elección donde le tirotearon la casa. Acá ingresaron personas que lo habían llamado con anterioridad para tener una reunión, dice él supuestamente. Les abrió y después de un momento determinado se produjo la discusión. Nadie sabe a ciencia cierta, ni siquiera los investigadores, la causa de la agresión. Repudiable, por cierto, en cualquiera de los casos. Estaba con su familia, etcétera. Con su hijo. Con su hijo, exactamente, con su hijo. Bueno, está volviendo Macri de Brasilia, ¿no? Hacia allí fue porque estuvo la cumbre, entregó la presidencia pro tempore del Mercosur a Paraguay. Allí condenó lo que pasa en materia de derechos humanos en Venezuela, pidió elecciones, validó otra vez la idea de ir a un acuerdo con la Unión Europea y dijo que el Mercosur es muy cerrado que eso atenta contra el progreso y el crecimiento y que eso valida la alta pobreza que tiene la región. Pareció que Macri tomó
una vez más, la posta de definiciones, pueden gustar más o menos, pero ha sido la voz cantante finalmente en Brasil en el encuentro con Michel Temer. ¿Qué tenías para el cierre vos? Nada, se acerca Navidad y bueno, rapidísimo, el Inter, el club ahí de Mauro Icardi y de Zanetti, hicieron Inter, sí. un Interbells, ahí está, lo estamos viendo, ahora que se viene Jingle Bells, pero hicieron su propia versión, 2 minutos, ahí. Ahí está. Bueno, no se olviden que viene Navidad, un poco de espíritu navideño. Muy bien. ¿Cantaba Zanetti ahí o yo estoy Sí, estaba Zanetti y después los tifosi se sumaron por una convocatoria por Facebook, hicieron el coro más grande del mundo, pero no tiene nada que ver el Nos vamos idioma, con la del musiquita. mundo. Ahí sí, por Dale, supuesto, que llega Clara, con las llega campanitas. Llegan las cosas claras. Hasta mañana, si Dios quiere. Pásenlo lindo. Viene bien. Un poquito de Relax. espíritu navideño. Chao, chao, chao. Quería dejar.